Hola y bienvenidos. Hoy estamos bienvenidos al podcast Conduce con confianza. Estamos en el test número 43. Bueno, recordaros que en la parte de abajo tenéis el link para ver todos los vídeos de forma continuada e ininterrumpida. Sin más dilación, voy a comenzar a leer las preguntas y respuestas. 1. Si circula por una vía interurbana insuficientemente iluminada a una velocidad inferior a 40 km por hora, ¿qué luces deberá llevar encendidas? Las luces de corto alcance al menos. 2. Esta señal vertical, ¿qué significa? Zona de estacionamiento limitado. 3. Si un cuadriciclo ligero tiene instalados cinturones de seguridad, ¿es obligatorio ponerse el casco? No. 4. ¿Qué luces debe encender si debe detenerse para recoger una carga que se ha caído en la vía? Posición y luces de emergencia. 5. La señal prohíbe circular a más de 40 km por hora. ¿Hasta dónde está prohibido? Hasta que finalice el tramo de curvas. 6. ¿Cuál será la anchura de circulación para las máquinas agrícolas con elementos abatibles recogidos? La de la máquina parada disminuirá en 0,5 metros. 7. En un puente que disponga de un ancho de calzada inferior a 6 metros, ¿qué vehículo tiene prohibido cruzarse? Los vehículos que necesitan una autorización especial para circular. 8. En esta vía interurbana podrá parar su vehículo en la parte transitable del arcén por razones de emergencia. 9. En una intersección con esta señal, ¿está permitido cambiar el sentido de la marcha? No. 10. ¿Qué indica una flecha amarilla oblicua mirando hacia abajo en un semáforo cuadrado o de carril? Indica la necesidad de incorporarse al carril que apunta la flecha. 11. Iniciado el adelantamiento, si surgen circunstancias de riesgo ¿qué debe hacer el conductor? Reducir la velocidad y regresar al carril sin obstaculizar. 12. ¿Pueden las mujeres embarazadas no estar obligadas a llevar el cinturón de seguridad? No, las mujeres embarazadas están obligadas a llevarlo siempre. 13. ¿Por qué carril se debe circular en las calzadas con doble sentido y 3 carriles? Por el derecho. 14. ¿De qué color son las franjas de los pasos para peatones? Blanco. 15. Detrás de su vehículo se sitúa un agente en una motocicleta que lleva encendido el dispositivo que emite luz roja intermitente. ¿Qué debe hacer? Detenerse en el lado derecho de la calzada delante del vehículo policial. 16. ¿El alcohol y las drogas son peligrosos para la conducción? Sí, siempre. 17. ¿Qué separación debe dejar fuera de poblado un conductor de motocicleta que quiera adelantar a un turismo? Separación mínima de 1,5 metros respecto a la parte más saliente del turismo. 18. Esta señal indica la existencia de una vía para peatones y ciclos segregados del tráfico motorizado. 19. ¿Cuál es el gas causante del efecto invernadero en un vehículo? El dióxido de carbono. 20. ¿A la suma de qué dos conceptos es igual la distancia de detención? Distancia de reacción y distancia de frenado. 21. Con niebla, cuando el vehículo no dispone de alumbrado antiniebla delantero, ¿qué alumbrado debe utilizar? El de posición junto al de corto alcance. 22. ¿Es peligroso fumar mientras se conduce? Sí, ya que se pierde la capacidad de maniobra. 23.
Gira a la izquierda y encuentra peatones que están pasando. ¿Qué debo hacer? Ceder el paso porque tienen preferencia. 24. La cantidad de alcohol en sangre, ¿cuándo comienza a bajar? 1 hora después de dejar de beber. 25. El conductor de una motocicleta que lleva a un pasajero en el asiento de atrás está obligado a utilizar el casco. Sí, y es el responsable si el pasajero no lo utiliza. 26. Es contrario a la seguridad vial cargar el vehículo con más carga de la que el fabricante indica. Sí, es ilegal. 27. Si ha cambiado de domicilio, ¿tiene obligación de comunicarlo a la jefatura de tráfico? Sí, debo comunicar mi nuevo domicilio en el plazo de 15 días. 28. ¿Es conveniente circular en paralelo al lado de un vehículo de 2 ruedas? No. 29. ¿Cómo podemos indicar nuestra intención de frenar considerablemente la marcha en una autopista, además de con la luz de emergencia? Moviendo el brazo de arriba a abajo con movimientos cortos y rápidos. 30. La línea del borde de calzada discontinua permite estacionar en el arcén. No, está prohibido. Bueno, hemos llegado ya al final del test número 43. Muchas gracias por verlo hasta el final y espero que les haya sido de utilidad. Desearles mucha suerte el día del examen y gracias por todo. Chao.